en totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Entonces dice la palabra del Señor. Esta palabra tiene por título, dice, llamamiento de Moisés. Y dice, aconteció que Moisés, dice, apacentando a Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevaba las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Estamos viendo a Moisés, un hombre que Dios desde la antigüedad hasta el día de hoy necesita hombres o mujeres para llevar su propósito a cabo. De eso estamos súper claros, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. O sea, Dios te necesita a ti y a mí para que el propósito de Dios aquí en la tierra se cumpla y se haga efectivo. Porque si usted no lo sabe, estaban los ángeles en el cielo y los ángeles le dijeron al Señor, déjanos a nosotros ir a predicar el Evangelio. Y el Señor les dijo, no, yo quiero que ellos, o sea, los que estamos hoy reunidos aquí, nosotros prediquemos el Evangelio. ¿Por qué? Por amor y por locura del Evangelio. Amén, porque el Evangelio es locura para los que se pierden, pero es pasión y amor para nosotros. Amén. Dios utiliza hombres y mujeres. Entonces vemos a un hombre llamado Moisés que tenía un llamado. ¿Tenía un llamado a qué? A ser un libertador. Amén. Moisés fue un hombre que había sido escogido desde el vientre de su madre para ser un libertador. Y cada uno de nosotros tenemos un llamado y un propósito. Dígalo conmigo, tengo un llamado, y tengo un propósito. Amén. Entonces Moisés, vemos a un hombre que tenía un llamado y que tenía un propósito. Dice la palabra del Señor ahí en Éxodo capítulo 1, no lo lea, que dice que se lo digo yo, que los que entraron, los que venían, conocemos la historia, ¿cierto? En Israel, el pueblo de Israel tenía hambre, no tenía que echarse de comer a la boca, no tenía alimento. Y cuenta la historia que en Egipto había mucho maíz, había mucho alimento. ¿Por qué? Por un hombre de Dios. ¿Qué hombre de Dios? José. ¿Cierto? Porque dice la palabra y dice la historia que José le interpretó el sueño a Faraón y le dijo, Faraón, prepárate porque vienen 7 años de abundancia y de prosperidad y vienen 7 años de escasez. Entonces dentro de esos 7 años de escasez se vio afectado el pueblo de Israel. Y se vio tan afectado que tuvo que ir a Egipto. Y dice la palabra que los que entraron a Egipto fueron 70. Fueron 70 entre hombres, mujeres y niños. Pero al pasar de los tiempos se multiplicaron en gran número. Dice la palabra del Señor. Aquí estamos viendo que en el capítulo 2 de Éxodo está el nacimiento de Moisés. En el capítulo 2, verso 1 dice nacimiento de Moisés. Y él sabía y él tenía un destino profético. Él tenía un destino. Moisés fue marcado, dice la palabra del Señor, desde el vientre de su madre y tenía un destino tal como usted y tal como yo. Y el destino de Moisés era ser un libertador. O sea, él tenía un destino. Él ya venía, desde el vientre de su madre, él venía marcado. Un libertador.
Entonces en el Éxodo capítulo 2 verso 1 nace un libertador. En el Éxodo capítulo 3 verso 1 ese mismo libertador tiene un encuentro con Dios. Porque es muy distinto cuando a ti te hablan de que hay un Dios, de que existe un Dios real, de que existe un Dios, de que y hemos escuchado muchas veces de que hay un Dios. Pero cuando Dios a ti y a mí nos produce un encuentro y tenemos un encuentro con Dios más encima de una manera como la que lo tuvo Moisés, de una manera sobrenatural, porque dice la palabra de Dios que Moisés vio una zarza que ardía. Y si nos ponemos a pensar, la zarza, una zarzamora seca, lo más fácil es que se consuma y que se haga ceniza lo más rápido. Eso es lo natural, ¿o no? Que se consuma y que se haga ceniza. Pero dice la palabra que la zarza ardía y no se consumía. Entonces ya le llamó la atención a Moisés ese encuentro que había tenido con una zarza ardiendo. Más encima se le aparece el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová en la antigüedad, desde el Antiguo Testamento hacia atrás, lo que la palabra, lo que los teólogos dicen, cuando aparece el ángel de Jehová, era Jesucristo mismo. O sea, ¿quién se le apareció a Moisés? Pues Jesucristo. Porque ese era el ángel de Jehová. Porque hay otros ángeles que tienen sus nombres, pero en esta ocasión habla de el ángel de Jehová, sino que Jesucristo mismo. Amén. Amén. Un día amaneció y todo cambió para Moisés. Cuando esa mañana salió a cuidar sus ovejas, no tenía la más mínima idea que se iba a encontrar con el Dios de Israel. Pero hay algo que nos enseña a ti y a mí, y yo te hago una pregunta hoy día, te digo, ¿vale la pena estar listo? Si en algún día, ya sea mañana, ya sea hoy, a esta misma hora, el Dios de Israel quiere tener un encuentro contigo y conmigo, ¿vale la pena estar listo y dispuesto? ¿Con un corazón preparado para lo que Dios quiere decirnos? ¿Vale la pena o no vale la pena? Yo creo que sí. Amén. Porque tú y yo no sabemos, porque nosotros no sabemos lo que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Y cuando Dios llama a un hombre, Dios lo respalda. Porque tú y yo fuimos llamados, fuimos apartados, fuimos capacitados, y Dios nos fue capacitando, Dios nos preparó en todas las formas, transformó nuestra vida para que no volviéramos a ser igual. Nos da y nos capacita con dones espirituales, con herramientas, con dones sobrenaturales, y nos hace un llamado de fe, de confianza y un llamado a la obediencia. Amén. Nos da una nos produce una nueva relación con Él, nos da un compromiso profundo con Él y nos da un estilo de vida diferente. Dice la palabra, el apóstol Pablo dice, antes hacía lo que yo quería, antes iba para donde yo quería, pero ahora hay uno que me ciñe, o sea, hay uno que me manda. Amén. Ya no me mando solo, dijo el apóstol Pablo. Uno de los elementos más importantes en el llamado de Moisés fue la obediencia que él le puso. El cumplir el llamado. Cuando tú y yo tenemos un llamado de Dios en nuestras vidas, lo primero que tenemos que sacar de nuestra mente y de nuestro corazón es la duda. ¿Cierto? Porque hay algo que sí Moisés sabía, y Moisés desde su nacimiento, porque la historia de Moisés dice que cuando el pueblo de Israel estaba tan afligido, tan angustiado, porque el pueblo, ¿sabe lo que hacía el pueblo de Israel? Si usted me pregunta hoy día, me dice, y nadie se explica
cómo construyeron tan perfectamente las pirámides de Egipto, que son Neop, Chefrey, no me recuerdo exactamente los nombres, pero son 3 pirámides y todos las miran y dicen ¿quién las construyó tan perfectas? ¿Sabes quién las construyó? El pueblo de Israel. Y lo más triste de todo esto es que el pueblo de Israel las construyó a punta de látigo y a punta de azote. Porque el pueblo de Israel estaba siendo castigado. El pueblo de Israel construía las pirámides, pero hermanos, si tienen que ser unas piedras súper grandes, yo no las he visto nunca, no me he dedicado a poner la atención de cuánto es el diámetro de cada piedra, pero imagínense que eran pesadas. Entonces ellos tenían que hacer con su propia fuerza, ir subiendo a pulso. Si hoy día hay pluma, hoy día tenemos maquinaria, pero en ese tiempo era puro ñeque, ¿no? Pura construcción manual. Entonces Moisés ve que la zarza ardía, tiene 3 significados. El primer significado fue el cuadro en el que Dios se quiere revelar a Moisés. Dios se quiere revelar, diga conmigo, Dios se quiere revelar, Dios se quiere revelar a mi vida. Eso es lo primero que Dios hace con un hombre y con una mujer, que tienen un llamado. Y como tú y yo tenemos un llamado, Dios se quiere revelar a nuestra vida. Y Dios quiere recordarnos que necesitamos solamente del poder de Dios para llevar a cabo la tarea que Él nos quiere dar. Porque hay cosas que para ti y para mí son muy difíciles de conseguir. Hay cosas que para ti y para mí son muy difíciles de lograr. Otro símbolo de la zarza, ¿por qué ardía? Era el símbolo de la aflicción de Israel. ¿Por qué el símbolo de la aflicción? Se lo comenté hace unos minutos atrás. El pueblo estaba en gran aflicción, dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo ahí en el 3:7. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. O sea, el pueblo que estaba en Israel no la estaba pasando bien, porque sus jefes los azotaban, los castigaban, los herían si no cumplían las labores. Entonces el fuego, ¿qué quería decir? Que estaba consumido, que el pueblo de Israel se estaba consumiendo. Amén. Otra de las cosas que ilustra la zarza y que muestra la zarza es que vemos a un pastor de ovejas, porque dice la palabra del Señor que Moisés estaba pastoreando ovejas. Amén. Moisés fue llevado a un lugar donde se inclinó delante de Dios, donde le adoró con asombro, porque este es el verdadero comienzo y el servicio de un cristiano. O sea, si tú y yo no reconocemos, no nos inclinamos delante de Dios y no le adoramos a Dios, es muy difícil que logremos entender lo que viene después. Por eso es que cuando llegamos al templo, cuando llegamos al culto, llegamos y adoramos. Porque en la adoración, dice la palabra del Señor, cuando el pueblo alaba y adora a Dios, suceden cosas y cosas maravillosas. A mí yo siempre me ha llamado la atención de esa palabra, porque dice que donde está su pueblo, Él envía bendición y vida eterna. ¿Cómo lo hace? Yo siempre lo he dicho, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Amén. Y lo otro que Dios le dice a Moisés, quita
el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. Amén. Usted entra a este lugar físico, a este cuadrado o el lugar donde nos vamos a reunir prontamente. Eso es un lugar santo, apartado para Dios. Entonces, ¿qué es lo que le quiso decir el Señor a Moisés? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. O sea, al templo del Señor, lo que la palabra de Dios nos enseña es que al cielo no va a entrar carne ni sangre. No va a entrar hombres pecadores. La Biblia me enseña y me dice, mejor hubiese sido que no me hubieras conocido. Porque por cuanto no fuiste frío ni caliente, sino que tibio, te vomitaré de mi boca. Amén. Entonces, delante de la presencia del Señor, tú y yo debemos presentarnos santos. Reconociendo que hemos pecado delante de Dios. Amén. Moisés conoció en la zarza al Dios real. ¿Y por qué le digo que Moisés conoció en la zarza al Dios real? Simplemente por una sencilla razón, porque él, cuando era niño, cuando él estaba en Egipto, a Moisés le hablaron de que había un Dios, a Moisés le hablaron de que existía un Dios, a Moisés le comentaban, le conversaban, su madre, porque al final su madre la crió y le enseñó toda la sabiduría del pueblo de Israel, todo lo que era la palabra, lo instruían en la palabra. Durante 40 años él fue instruido en la palabra y también instruido en la sabiduría de Egipto. Pero solamente él oyó, solamente él escuchó. Pero cuando Moisés tiene un encuentro real con el Dios del cielo, es cuando se encuentra en la zarza ardiendo. Amén. Porque eso fue sobrenatural para él. El ver que la zarza ardía y no se consumía, era sobrenatural. Porque eso no es natural. Lo natural es que esa cuestión se quemara, que esa zarza se quemara y que encendiera todo el fuego y que se hiciera ceniza prontamente. Porque una zarza seca es súper rápido de encender. Amén. Y Moisés vive 3 periodos de su vida. Uno de los primeros periodos de su vida, porque Moisés vive 3 periodos de 40 años en su vida. Uno de los primeros periodos que vive Moisés en su vida fueron 40 años viviendo en palacio, en Egipto, viviendo como rey. Aprendiendo, capacitándose en toda ciencia, en toda arte, en toda sabiduría humana y en todas estrategias militares y de guerra. Eso fue lo que aprendió Moisés en Egipto. Moisés en Egipto aprendió a ser un soldado, un hombre de guerra, un hombre de batalla, un hombre de estrategias militares. Aprendió y podríamos decir que durante esos 40 años Moisés comió de palacio, vivió como rey, se vistió como rey, vestía de lino fino, vestía de pura seda, porque él vivía en Egipto. Vivía en el palacio, él comía en la comida, él comía en la mesa de Faraón, se alimentaba de los mejores manjares. Amén. Después viene otro proceso de Moisés de 40 años, donde estaba en el desierto, pastoreando ovejas. Mira lo que te quiero decir hoy día. Moisés, desde el principio, desde el nacimiento de Moisés, fue destinado como libertador de Israel. Pero mira lo que él estaba haciendo. Él estaba pastoreando ovejas. Siendo un libertador, él estaba pastoreando. O sea, él estaba en el lugar equivocado.
Pero hay un pero. Estaba siendo capacitado. Porque él ya conocía, como lo dijimos delante, el arte, la ciencia, la sabiduría, los agoreros, los hechiceros. Él eso ya lo conocía. Tuvo que aprender y vivir el proceso de pastorear ovejas, de apacentar las ovejas. Hay ovejas que uno le pone un perro ovejero y hacen y cumplen toda la orden. Un perro ovejero le ayuda mucho al pastor. Pero hay ovejas que son más porfiadas que otras. Hay ovejas que son más desordenadas. Hay ovejas que son más rebeldes. Hay ovejas que quieren hacer lo que ellos quieren. Entonces Moisés estaba pastoreando y Dios lo estaba también capacitando en el arte de pastorear. Porque la Biblia nos enseña que Jesús es el buen pastor. Amén. Entonces Dios, hay una de las cosas que yo siempre le he pedido a Dios en mi oración, es que Él me permita estar en el lugar correcto, a la hora correcta, cuando Él vaya a hacer, o cuando Él vaya nuevamente a visitar nuestra nación, con su avivamiento, con su reforma. Yo no sé cuántos de los que están aquí quieren pedirle a Dios que Él nos permita estar en el lugar correcto, a la hora correcta, de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Porque decía un hombre, no dice la palabra, pero decía un hombre que las oportunidades en la vida son tan lentas como una tortuga, pero cuando llegan a ti, si no la tomáis, es muy rápida, casi como una liebre. Así son las oportunidades en la vida. Por eso hay gente que usted escucha y dice, pucha, yo podría haber hecho esto, yo podría haber sido así, yo podría haber hecho esto con mi vida, yo podría. Y a veces usted escucha a un anciano, a un adulto, y dice, yo podría haber hecho esto, podría haber hecho esto, podría haber hecho esto. Nosotros aún estamos a tiempo de estar en el lugar indicado, a la hora correcta, para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y si viene una oportunidad de Dios para tu vida y para mi vida, que vienen lentas como las tortugas, pero tomarla, que no, porque las oportunidades se nos arrancan, hermano. Vemos pasar oportunidades enfrente nuestro. Chuta, no vi, junto eso no lo vi. ¿O no es así? Y le pegamos a la perra y pateamos al gato cuando la perra y el gato no tienen culpa de que tú y yo hayamos sido negligentes. Amén. Y después viene otro proceso de Moisés de 40 años en el liderazgo del pueblo de Israel como el rey. Pero si la palabra me dice algo, me dice que Moisés era el hombre más adecuado de ese tiempo para realizar esa tarea. Era erudito en toda sabiduría, lo dijimos. Era experto en toda estrategia de guerra, estrategia militar. Tenía el valor, tenía fe, sabiduría. Sin embargo, aquí hay un contraste. Cuando se para frente a la zarza, Moisés dice, Señor, yo soy tardo para hablar. Mire quién está hablando. El gran Moisés, el que el hombre cuando él cumplió su mayoría de edad, llamémosle 30 años aproximadamente, entre los 30 y los 40, no habla exactamente la palabra, dice que cuando Moisés vio la aflicción del pueblo de Israel, porque Moisés vio que el pueblo de Israel estaba afligido, y Moisés ve que hay un egipcio golpeando a un israelita. ¿Saben lo que hizo Moisés? Moisés a ese egipcio que estaba pegándole al israelita, lo mató. Lo mató. Pero ¿cómo?
Sí, lo que pasa es que él en ese minuto, a los 30, entre los 30 o 40 años, él estaba seguro de que él iba a ser el libertador. Y estaba tan orgulloso y él estaba seguro y él sabía que él era el único capaz de llevar a cabo esa labor. Pero hay una cosa, él lo quiso hacer con sus manos y con su fuerza. Cuando tú y yo queremos ayudarle a Dios y queremos hacer las cosas con nuestras manos y con nuestra fuerza, muchas veces cometemos error. Ahí tenemos al gran Abraham, que por cometer un error y decir que Sara no era su esposa, y un rey quiso tomar a su esposa y quiso dormir con ella. El gran Abraham. Entonces, cuando tú y yo queremos ayudarle a Dios y adelantarnos en los procesos, porque Dios para cada uno de nosotros tiene un proceso distinto, tiene etapas distintas. Amén. Entonces Moisés, entre los 30 o 40 años, él vino y pescó y mató a un egipcio y lo mató nomás. ¿Por qué? Porque él sabía que él iba a ser el libertador. Porque a él desde niño le inculcaron en su mente que él era el hombre apartado, seleccionado y capacitado para ser un libertador. Dios prepara a Moisés y aún es más, le rompe todos sus temores en relación a sí mismo. La primera preocupación de Moisés, él preguntó y dijo: ¿quién soy yo para salvar a tu pueblo? O sea, no estamos hablando con el mismo hombre que hace 40 años atrás aproximadamente pescó a un egipcio y lo vio que le estaba pegando a un israelita y lo mató. No estamos hablando con el mismo hombre. ¿O estamos hablando con el mismo? Estamos hablando con el mismo, pero había tenido un trato de Dios. Había tenido un propósito de Dios. Amén. Y Moisés le pregunta: ¿quién soy yo para que yo vaya delante de Faraón y saque a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Y es la pregunta que hace Moisés. O sea, estamos hablando con un hombre que sabía toda sabiduría, que tenía toda ciencia, estrategia en guerra, que podría fácilmente haber sido un faraón. Pero dice la palabra que Moisés desechó ser faraón. Y la riqueza de faraón, la riqueza de palacio, por amor al rey. Pero a esa pregunta que Moisés le hace, Dios le da una excelente respuesta. Y le asegura su propósito. O sea, Dios le dice: ¿eres tú o eres tú? No hay otro, mis. Amén. Otro de los temores que tiene Moisés se relaciona a Dios. Y el temor que tenía Moisés era ver la identidad de Dios. Quería saber el nombre de Dios, quería saber quién lo estaba mandando. Quería tener una seguridad. Entonces, cuando Moisés se presenta delante de la llama de fuego, de la zarza ardiente, Moisés le dice: ¿en el nombre de quién voy yo? Amén. Y Dios le dice: tú vas en el nombre del yo soy. O sea, el único, el verdadero, el todopoderoso, el absoluto, el creador, el formador. Yo soy, con certeza, con seguridad. ¿En el nombre de quién voy? Moisés temeroso, tiritando, a lo mejor tímido. ¿En el nombre de quién voy yo? Y le dijo: en el nombre del yo soy, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, Jehová, el Adonai, el Rafa, el Shalom, Elohim, Jehová Sebaot. Otro de los temores que tenía Moisés
era con relación a la gente. Por lo mismo que yo le decía delante, la gente le dijo, ¿quién te puso por juez a ti, Moisés, sobre nosotros? Moisés estaba preocupado de la gente, porque cuando Moisés era joven, había experimentado el rechazo de los hebreos. Moisés, tratando de libertar a un israelita, Moisés da muerte a un egipcio, y los israelitas le dicen a Moisés, ¿y quién te puso a ti por juez sobre nosotros? Porque él vio a dos israelitas peleando. Le dice, ¿quién te puso a ti por juez sobre nosotros? ¿O acaso nos va a matar a nosotros igual como mataste al filisteo, o sea, al egipcio? Y se vio preocupado. Por eso Moisés huyó. Por eso Moisés se arrancó. Moisés recibió cuando joven el rechazo de los egipcios. El rechazo de todos los hebreos, perdón. Otro de los temores que Moisés tenía era la duda de su habla. Porque vemos en Éxodo 4:10 que Moisés se presenta y dice, soy tardo para hablar, soy tartamudo. Imagínense, y eso es lo que a mí me llama la atención en Dios. Ese mismo hombre que se presenta delante de Dios y que le presenta su excusa delante de Dios, le dice, Señor, pero si yo soy tartamudo, soy tardo para hablar, me cuesta juntar palabras, se me pone difícil, complicado. Si durante 40 años lo único que hizo ese hombre fue escuchar ovejas. 40 años escuchando ovejas. Ve. Yo creo que es por eso, no sé. ¿O no? Son 40 años, hermano. Día y noche. A lo mejor en la noche dormían, no lo sé. Pero 40 años. Escuchando ovejas, ve. Y de repente, una que otra, el perro ovejero que ladraba cuando alguna oveja estaba en peligro, ¿no? Pero fueron 40 años escuchando ovejas. Y Dios le dice en Éxodo 4:13, no te preocupes, Moisés, porque yo tengo la respuesta. Te pondré un compañero, te pondré a tu hermano Aarón, que él va a hablar por ti. Porque ya él se sentía tan poco hábil, yo creo que Dios le agradó eso. Cuando tú y yo nos sentimos poco capaces y decimos, Dios, yo con mi fuerza no lo puedo hacer. Dios, yo con mi fuerza no logro hacer eso. Entonces dice, ahí está, eso es lo que yo quiero. Porque cuando Él no puede, yo en Él sí puedo. Yo en ella sí puedo. Amén. Así es. Porque cuando tú y yo nos sentimos tan bacán, tan capaz de hacer todo, Dios dice, aún no ha entendido. Ella o él aún no ha entendido que no es con su fuerza, sino que es con mi capacidad en Él. Porque la palabra de Dios me dice, cuando tú eres débil, yo soy fuerte en ti. Cuando ustedes dicen, yo no puedo hacer esto, no sé, entonces Dios dice, me gusta eso, me agrada eso, amo eso. Porque nos vemos con un Moisés que a los 40 años tuvo la capacidad de matar a un hombre y decir, yo soy el libertador. A los 80 años vemos a Moisés tímido, tartamudo y temeroso, y decía, no sé, yo ni siquiera sé si lograré, o yo ni siquiera sé si podré juntar 2 palabras para decir. 2 palabras siquiera para decir, sin tartamudear. Pero Moisés se puso en las manos de Dios. Le creyó a Dios. Amén. Yo no sé cuántos de los que hoy día estamos aquí quieren disponerse en las manos de Dios. Amén. Y creerle a Dios. Y no tener que pasar 40 años, hermano, viviendo un proceso.
Cuando Dios quiere apurar los tiempos, dice la palabra del Señor, que el tiempo que el pueblo de Israel tenía que cruzar el desierto eran 40 días y se demoraron 40 años. Porque hablaron contra Moisés, porque murmuraron contra Moisés, porque criticaron a Moisés, porque pelearon entre ellos. Quiero no tenemos a quien adorar, queremos adorar a alguien que veamos, porque todos los demás pueblos tienen dioses y los ven. Nosotros no tenemos ni un Dios. Hagamos un becerro de oro. Cuando Dios dice no se hagan imagen ni semejanza de mí, ellos porfiaron, tenían que cruzar el desierto. Dice la palabra de Dios en 40 días y se demoraron 40 años por la porfía del pueblo. Dice la palabra del Señor, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo sacó con mano poderosa, lo sacó con riqueza, con oro, y todo el oro de Israel, mire lo que Dios hizo durante 40 años, no le quisieron pagar su sueldo. Pero en un día, en un milagro de Dios, le pagaron en un día el sueldo de 40 años en oro. En un día. Porque temieron. Les dio miedo. Dijeron, qué terrible es el Dios de Israel. Qué terrible es este Dios de los filisteos. Vamos a darle el oro y ojalá que nunca más vuelvan aquí. Qué terrible es el Dios de Israel. Lo que a nosotros nos cuesta años, nos cuesta mucho tiempo. Dios puede hacer un milagro. Amén. Y que se produzcan días, en semanas, en meses. Si nos disponemos en las manos de Dios. Amén. Así, Señor. Dice la palabra que Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa del desierto. Tenemos tú y yo a un Dios poderoso. El mismo Dios de Israel está hoy presente aquí. Amén. Y queriendo obrar a tu favor y a mi favor. Amén. Muchas veces nosotros mismos somos responsables de achicar al Dios tan grande que tenemos. Le ponemos excusas, le ponemos trabas. Mire el gran Moisés, antes de irse, de la tierra de su suegro Jetro, le pide permiso para regresar a Egipto. El gran Moisés, el erudito, el experto en guerra y en armas, le dice, suegro Jetro, ¿sabes qué? Siento un llamado de Dios, tengo que ir a libertar el pueblo de Dios que está en opresión en Egipto. El mismo Moisés, que se creía el más capaz del mundo, va y pide permiso y recibe de Dios nuevos ánimos y nuevas direcciones para que su obra se lleve a cabo. Le ordenó y le dijo, anda y haz milagro. Y no irás solo. Y no irás solo delante de los ancianos de Israel ni delante de Faraón. Para que la obstinación de Faraón no le sorprendiera ni se desanimara, dice la palabra de Dios que Dios endureció el corazón de Faraón. Amén. La palabra del Señor. La palabra del Señor dice que
para que Moisés no se desanimara, porque muchas veces tú y yo nos desanimamos. Y dice la palabra del Señor que para que Moisés no se desanimara, Dios le dijo a Moisés: no te preocupes de la dureza del corazón de Faraón, porque yo se lo endurecí. Muchas veces nosotros decimos: pero ¿cómo? ¿Por qué es tan difícil esta cuestión? ¿Sabes por qué a veces se nos pone tan difícil? Porque Dios no está haciendo la cuestión o el problema o la situación o la circunstancia. Dios no la está haciendo difícil. ¿Por qué? Porque Dios quiere que en lo difícil se vea y se muestre la gloria de Dios obrando a favor de tu vida y a favor de mi vida. Porque si todo fuera tan fácil y tan simple, ni siquiera dependeríamos de Dios. ¿O no es así? Amén. Porque si es todo tan fácil, yo no dependo de Dios. Si todo es tan fácil, tú y yo dependeríamos de Dios. No dependeríamos. La realidad de las cosas es que no dependeríamos de Dios. Entonces Dios muchas veces endurece el corazón para que tú y yo sigamos buscando a Dios. Amén. Para que tú y yo sigamos orando. Muchas veces las cosas se nos ponen difíciles, muchas veces las cosas se nos ponen complicadas, muchas veces las cosas uno dice: pero ¿por qué me cuesta tanto esto? ¿Por qué? Porque simplemente Dios permitió que nos cuesten las cosas. Porque Dios endureció, dice la palabra, el corazón de Faraón. Dios lo endureció. Quiero que se ponga de pie, por favor. Dios tiene un propósito para usted y para mí. Amén. Dios tiene un destino profético para usted y para mí. Y esa zarza que un día ardía, esa zarza que un día vio Moisés ardiendo y que ardía y que ardía y que ardía y no se consumía, esa zarza sobrenatural, Dios muchas veces a ti y a mí tiene que llevarnos a vivir situaciones, circunstancias sobrenatural, porque si fuera natural no lo creeríamos. Pero esa zarza, esa situación sobrenatural que vivió Moisés, ahí viendo la zarza, viendo la misma gloria de Dios, la presencia de Dios moviéndose, llegó un minuto en el que Moisés se fue de ahí. En el que Moisés se fue de ahí. Diga conmigo, se fue de ahí. Pero esa zarza seguía ardiendo. ¿Sabe dónde? En su corazón. La zarza Moisés la vio literal, la vio con sus ojos, la vio. Pero después había una zarza que ardía en su corazón. Porque el trabajo de libertar al pueblo de Israel era difícil. Porque Moisés sabía que era un pueblo obstinado, que era un pueblo rebelde. Pero Dios tiene que llevarte a ti y a mí a una dimensión sobrenatural. ¿En qué? En que esa misma zarza que ardía en el monte, esa misma zarza arda en tu corazón y arda en mi corazón. Amén. Amén. Esa misma zarza el día de hoy quiere arder en tu corazón y quiere arder en mi corazón. Porque el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy.
Dios no se ha mudado ni ha cambiado. corazón. Y para que tú lleves a cabo la labor que tienes que desempeñar en el reino de Dios, es indispensable que esa zarza se encienda en tu corazón. Mi buen Señor. Yo no sé cuántos de los que hoy día están aquí necesitan, escúcheme bien, necesitan que esa zarza a lo mejor se está apagando, a lo mejor ya está encendida, pero a lo mejor hay alguno que no la tiene ni siquiera una mínima chispa ni una mínima llama. ¿Cuántos de los que hoy están aquí necesitan que esa zarza vuelva a arder en sus corazones? Mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Yo no sé cuántos quieren que esa zarza vuelva a arder en sus corazones. Quiero orar hoy día por los que quieran que esa zarza que no está viendo, que esa llama se ha apagado, se ha disminuido o simplemente no está encendida. Quieren que se vuelva a encender en sus corazones. Yo quiero orar hoy día. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a